hablar, Señor, porque solamente tú eres digno de recibir honra y gloria en tu santo nombre, por los siglos de los siglos, Padre Celestial. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, pues sean bienvenidas a un capítulo más de este hermoso libro, ¿verdad? Como Dios, como ya comentábamos, ¿verdad? El título, pues Mujer Contenciosa. Sí, pues vamos a volverlo a entender, porque aunque así lo leamos una y otra vez y nos lo vuelvan a explicar, creo que siempre el Señor tiene una palabra para cada una de nosotras. Amén. Dice Proverbios 27, del 15 al 16, gotera constante, es un día lluvioso, así es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Pues es un versículo pues muy confrontante, ¿verdad? Porque no se trata de que nos dominen o no, sino que se trata de entregarle al Señor pues esta contienda que no sé si alguna de ustedes todavía pues la tenga, ¿verdad? Todavía sea esta mujer contenciosa, pero en esta noche vamos a pedirle al Señor que Él nuevamente pues pues desatando esa bendición para que uno pueda quedar libre de esta mujer contenciosa, si aún es que lo somos. Amén. Dice que nos preguntemos a sí misma, si soy una mujer contenciosa, entonces en esta noche hagámonos esta pregunta nuevamente. ¿Soy una mujer contenciosa? Y si lo somos aún, pues corramos con el Señor, porque ya a estas alturas es lo que ya no debemos de ser, ¿verdad? Pero pues fiel es el Señor que estará librándonos. Dice que tal vez sea una pregunta difícil de responder, porque no estamos exactamente seguras de ser una mujer contenciosa o no. Si revisamos la concordancia de Strong, la palabra contención significa una disputa, riña, contienda, un espíritu peleonero, discutidor, ¿sí? Entonces todas esas palabras pues son muy fuertes, ¿verdad? Ahora que ya estamos nosotras en este caminar en el Señor y nosotras ya estamos escudriñando la palabra y estamos nosotras ya leyendo este libro y releyendo cada capítulo, entonces volvemos a escuchar lo que significa el ser contencioso, ¿verdad? Dice que un espíritu peleonero, discutidor. Entonces, por eso es que nos hace esta pregunta. ¿Aún somos esas mujeres contenciosas? Entonces, al hacernos esta pregunta, que si aún somos esas mujeres contenciosas, entonces traigamos todo esto. Si aún tenemos ese espíritu peleonero, ese espíritu discutidor, si aún tenemos contienda, riña, ¿no? Entonces, no nada más la palabra, ¿verdad? Contenciosa, sino todo lo que acarrea esta palabra. ¿Amén? Entonces, pues, dice que son que a veces esta contienda son nuestras conversaciones con el esposo. Usualmente muchas veces se pelea uno con el esposo cuando todavía el esposo tiene uno esa comunicación con él. Entonces, ¿cómo es lo que uno, o sea, cómo platica uno ya con el esposo? ¿Cómo habla ya cuando el esposo se comunica en ese tiempo? Si es que aún se comunica con ustedes, bueno, de mi parte no se comunica mi esposo, pero si alguna de ustedes todavía tiene pues esa bendición del Señor, que el esposo aún tenga una conversación con usted, ¿cómo es que usted entabla esa conversación? Y más que nada, ¿cómo termina esa conversación? ¿La termina en contienda, en pelea, o ya la termina bien para el Señor? No, no, Margarita, tache, ¿verdad? Ya vi que dices que no. No, sí platico bien. Ah, ok, muy bien. Entonces, incluso ayer me dijo, eres la única persona que me habla, su plática me edifica. Ah, muy bien, eso es bueno. Entonces dice que si gana usted muchas veces esa plática que entabla, y si entra en riña, en contienda, es usted aún quien gana esa pelea, por así decirlo, o se queda callada, o se queda esperando a que Dios sea el quien esté hablando por usted, peleando por usted, como Él nos lo ha venido diciendo muchas veces. Dice que
Si usted pelea con su esposo, iniciar una pelea es romper una represa. Vale más retirarse que comenzar. También dice que Proverbios 17:14, que no obstante el mundo y los así llamados expertos en matrimonio nos dicen que una buena pelea es en realidad buena para el matrimonio, no lo crea. Y es verdad esto, porque yo sí lo he escuchado de personas que dicen que eso es normal en el matrimonio, estar felices y tener alguna pelea. Y así, aquí el libro así lo dice, que hay personas que lo dicen, que para que uno tenga un buen matrimonio se necesita de una pelea. Y no es cierto, aquí el libro nos dice que no lo hagamos, porque si nosotros recurrimos a eso va a destruir nuestro matrimonio. Entonces, nosotras debemos siempre estar llenas de ese poder del Señor, llenas de su palabra, para que nosotras no caigamos, porque Satanás siempre va a estar poniéndonos esa piedra de tropiezo para que nosotros caigamos, porque realmente las riñas, la pelea, la contienda, no viene del Señor, de Él no viene, eso es del enemigo. Entonces el enemigo siempre va a tratar a que nosotras nos alteremos, a que nosotras no podamos más y nosotras gritemos y nosotras nos desesperemos y nosotras estemos en un estado de seguir aún reclamándole al esposo que qué hace, que dónde está, y aún va a seguir esa contienda si no, nosotras no nos refrenamos en el Señor. Que el Señor sea quien nos esté apaciguando, que Él esté poniendo ese corazón suave y apacible como siempre se ha venido repitiendo en cada estudio. Amén. Y aquí nos hace otra pregunta: ¿hay contiendas en su hogar? ¿Vale más comer pan duro donde hay concordia que hacer banquete donde hay discordia? Ese es en Proverbios 17:1. Dice, ¿es usted la mujer gentil y callada de la que Pedro habla, perdón? ¿Quién es preciosa ante los ojos de Dios? ¿Son sus hijos inquietos? Enseñanza de tu madre. En el libro La Mujer Sabia, bueno, aquí nos recomienda un libro de La Mujer Sabia edifica su casa, escrito por la necia que destruyó la suya con sus propias manos. Entonces, siempre este libro, bueno, yo al leer este libro de cómo Dios puede y va a restaurar nuestro matrimonio, siempre nos da palabras realmente exactas, ¿verdad? Palabras o que nosotras realmente estamos viviendo. Bueno, en mi caso así me pasa. O sea, yo vuelvo a leer el libro y el Señor vuelve a traer a mi vida alguna otra palabra, alguna otra frase que se me pasó, y el Señor me vuelve a que yo vuelva a releer este libro, y el Señor, ¿por qué? Porque el Señor dice, aquí está otra cosa que quiero que aprendas, aquí está algo nuevo para ti, y es verdad. Y entonces aquí nos recomienda un libro de La Mujer Sabia edifica su casa. Ya tiene en algunos días, en algún estudio que teníamos, la hermana Hipatia nos dijo que puede ser que nosotras estudiemos este libro, que tengamos un estudio de este libro. No sé si lo recuerdas, Mago, tú que has estado en los estudios. Ojalá que pues se pueda estudiar este libro, ¿va? Porque ya lo hemos escuchado muchas en otros capítulos o en otros estudios que hemos tenido. Así nos dice que hay un libro de La Mujer Sabia edifica su casa, y primeramente Dios podamos nosotros estudiarlo, ¿verdad? Para que vayamos aprendiendo más y nos vayamos reforzando más en el Señor. Amén. Aquí nos dice otra pregunta, nos dice, ¿tiene usted un espíritu peleonero? De las que estamos aquí, ¿aún tiene un espíritu peleonero? ¿Ya no? Bueno, dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido, pues ya saben que terminan en pleitos, ¿sí? Entonces, aquí nos dice, ¿es usted una sabelotodo? ¿O usted solamente tiene un comentario contrario a lo de que su esposo dice? Dios nos dice que si su adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan al camino al juzgado, no sea que entren al juez y manténganse lejos de la corte de divorcio. ¿Ven? Entonces aquí siempre el Señor nos trae esta palabra, siempre respaldada por la Escritura, ¿verdad? Porque aquí su palabra dice, y aquí dice su palabra que nosotros debemos de ponernos de acuerdo con nuestro enemigo. O sea, ¿cómo es eso? O sea, que nosotras debemos de estar nosotras con un corazón suave y apacible, no alterar a que nosotras hagamos contiendas. Y aquí, como dice, evitar y reprender este espíritu peleonero.
Sí, porque realmente aquí nos hace esa pregunta si aún nosotras tenemos ese espíritu peleonero. ¿Sí? Entonces, nosotras aquí nos dice el Señor que debemos de ponernos de acuerdo con nuestro adversario, de acuerdo, porque en todo este tiempo no nada más el problema ha suscitado con nuestro esposo terrenal, puede ser con nuestra familia, nuestros papás, nuestros hermanos, ¿sí? Nuestros vecinos incluso. O sea, aún seguimos nosotros en esas contiendas con ellos, porque a lo mejor podemos decir, bueno, aquí el libro nos dice que pues nada más del esposo, sobre el esposo terrenal, nosotras debemos de cambiar. No, es en general. Nosotras debe de haber un cambio en nosotras, pero para todo, para todo. O sea, nosotros ya debe de ser un cambio en el Señor, pero un cambio para todas las personas que nos rodean. O sea, ese cambio en nosotras, que ellos lo verán. No es que con unas cambiemos y con otras no, y con la otra menos, no. O sea, ya va a ser un cambio, pero totalmente, con todo, o sea, con todo lo que nos rodea. Por eso es que nosotras nos estamos preparando día a día, para que nosotras seamos diferentes. Porque si nosotras fuimos o aún somos esas mujeres contenciosas, el Señor nos da esa oportunidad de que nosotras sigamos cambiando en el Señor, sigamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas de nosotras aún tiene esa contienda? Aún sigue contenciosa. A lo mejor no nada más con el esposo terrenal, sino ya les repetía yo, con los vecinos, con las familias, con los hermanos, los papás. Entonces, pidamos al Señor que Él esté cambiando nuestras vidas, Él esté transformándonos. Amén. También aquí nos hace otra pregunta, ¿es usted respondona? Nuevamente aquí, ¿verdad? ¿Y cuántas de nosotras? Es que realmente todas estas preguntas, cuando iniciamos antes de que iniciáramos el capítulo, les decía yo a las hermanas, ay, hermanas, me tocó el capítulo de mujer contenciosa y la verdad yo no me quería enchalecar esta noche. Pero bueno, es que realmente todas estas preguntas, realmente sí, yo fui esta mujer. Entonces, si el Señor nos vuelve, cuando a nosotros al volver a releer el capítulo, el Señor nos vuelve a traer estas preguntas. Y nuevamente nos dice, ¿es usted respondona? Dice, enseña a los esclavos a someterse en todo a sus amos, a procurar agradarles y a no ser respondones. Eso nos dice Tito 2:9. Entonces dice que si nosotras, ¿es usted un esclavo de Jesucristo? Dice, Él lo ha comprado por precio, entonces usted le debe a Él y debe tratar de agradarle. Ahora que hemos visto lo que significa ser contenciosa, la palabra de Dios menciona 5 veces cuán horrible es una esposa contenciosa. Y aquí nos remarca el libro, examinemos, ¿verdad? Entonces, realmente sí, ¿cuántas veces hemos escuchado esta palabra contenciosa? Contenciosa. Y aquí nos dice, una esposa contenciosa. Dice, mujer contenciosa, ¿ha tenido usted un grifo goteando que la volvía loca? La mujer pendenciera es gotera constante, nos lo dice en Proverbios 19:3. Y dice, algunas veces requiere que alguien llame la atención a esa gotera, tal vez un amigo o un suegro, para que su esposo lo note. Pero una vez que lo ha notado, eso es todo lo que podrá escuchar. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué los hombres se mudan de casa a menudo con una ramera? Bueno, Proverbios 21:9 dice que esto es porque más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera, ¿verdad? Entonces, realmente estas palabras en el inicio, ¿verdad? Cuando yo leía este libro, realmente dolían mucho. Ahora ya es diferente, ¿verdad? Porque ahora ya uno ya conoce de la palabra del Señor y sabe uno que uno tiene esperanza en el Señor, porque sabemos que nosotros tenemos un Dios de oportunidades y el Señor nuevamente nos va a dar una oportunidad para que nosotras nos cambiemos en Él, seamos transformadas en Él, ¿verdad? El Señor nos da una oportunidad y es por eso que el Señor nos tiene aquí nuevamente releyendo, ¿verdad? Este capítulo, porque el Señor tiene cosas grandes para nosotros. Amén, pero solo hay que creerlas y obedecerle. ¿Para qué? Para que nosotras cambiemos, seamos transformadas por Él. Amén. Dice, mujer contenciosa y de mal genio, de nuevo un hombre preferiría vivir sin el agua en el calor del desierto que a una esposa que lo desafía a él y a su autoridad. Más vale habitar en el desierto que con una mujer pendenciera.
y de mal genio. No lo dice Proverbios 21:19. Dice que Dios es tan firme acerca de este versículo que lo repite. Está escuchando, más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con una mujer pendenciera, ¿verdad? Entonces aquí no lo dice pues, la palabra del Señor, ¿verdad? Y realmente si nosotros vemos nuestra vida que nosotros tuvimos, pues por algo estamos aquí, ¿verdad? Por algo estamos aquí anhelando que el Señor nos cambie, ¿sí? Porque pues realmente de mi parte yo sí era una mujer que tenía un mal genio, yo sí era una mujer que yo gritaba y que no podía ver ni siquiera a mi esposo terrenal en el sillón sin hacer nada, sin antes que yo le dijera, ¿verdad? Que qué hace ahí, que tenía que hacer algo. Entonces pues realmente ahora pues veo ya de otra manera, ¿verdad? De otra manera este capítulo del libro, ¿verdad? Porque ahora ya no es dolor, ahora ya es una esperanza que el Señor me cambie, el Señor me transforme. Y yo creo que eso también lo anhela a cada una de las que estamos aquí, ¿verdad? Dice, una gotera constante, Dios compara una gotera constante a la mujer contenciosa que evaluadamente causa a una persona que se vaya de la casa, porque no simplemente el hombre arregla la gotera, porque Dios dice que eso es imposible. Gotera constante en un día lluvioso es la mujer que siempre pelea. Quien la domine podrá dominar el viento y retener aceite en la mano. Nuevamente nos vuelve a dar este capítulo, ¿verdad? Y estos versículos de Proverbios, es 27 del 15 al 16. Entonces, hay que nosotros estar siempre escuchando esa voz del Señor, siempre. Si Él nos está repitiendo algo, estar atentas nosotras a su palabra, porque si Él nos repite una frase una y otra vez, entonces nosotras debemos estar atentas porque el Señor quiere que nosotras en eso estemos trabajando, en eso estemos cambiando. Amén. Dice que siendo sujetas, muchas de las contenciones pueden estar arraigadas en el hecho de que usted cree que el matrimonio es una sociedad. Esto es lo que yo creía y después descubrí que no era verdad. En lugar de eso, Dios ha puesto a la familia junto con el resto de la creación en niveles de autoridad. Nuestros esposos son nuestra autoridad. Esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Que ellos son nuestra autoridad, porque realmente aquí en el mundo, así es lo que siempre marcan, que el matrimonio es una sociedad. ¿Por qué es una sociedad? Pues porque a veces el matrimonio se casa por bienes mancomunados, ¿verdad? Entonces, eso lo entendemos, ¿verdad? Que a veces las cosas que compartimos, pues son de los dos, ya sea lo que haga yo o lo que haga él, entonces lo compartimos, porque esa es una sociedad, así nos lo dice, que son bienes mancomunados o una sociedad de bienes separados. Entonces, aquí en la tierra, aquí pues en el mundo donde estamos, eso es lo que hacen del matrimonio, que el matrimonio es una sociedad, pero para Dios no. O sea, para Dios no debe de ser esto una sociedad. ¿Sí? Nosotros debemos de estar sujetas a nuestros esposos, sin estar pensando que si la mitad es de él, que si la mitad es mío, que ya me dijeron que si él se va me corresponde tanto, o si no, él igual de mi parte le corresponde tanto, no. O sea, nosotros no debemos de ver esto como una sociedad, nosotros debemos de ver esto como una bendición del Señor que nos da para nuestras vidas. Amén. Entonces debemos ahora de entender que nuestro esposo es nuestra autoridad y dejando a un lado que si nos casamos por esto, si nos casamos por el otro, no. Nosotros ya vamos caminando hacia el Señor. Amén. Dice que es la sumisión o estar sujetas, es obedecer sin una palabra, aun si nuestro esposo está siendo desobediente. No es responder un insulto con otro insulto o amenazar. Dice Pedro, primera de Pedro 3:9, no devuelvan un mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, que quiere decir responder a un insulto con un cumplido o una buena actitud al observar su conducta íntegra y respetuosa. También a veces, cuántas veces estando en el cordón hemos escuchado a una hermana, aún a hermanas, ¿verdad? Que todavía nos comparten, que aún ellas no pueden, que aún ellas aún pelean, aún gritan, aún quieren saber, aún quieren averiguar. Pero en esta noche el Señor nos dice, ¿qué es estar sujetas? ¿Qué es estar sujetas? Entonces debemos de entender qué es obedecer sin ninguna palabra.
¿sí? Es estar siendo obedientes, porque ahora ya sabemos que no es estar obedientes, no es ser obediente es ser obedientes en primer lugar a Dios. Entonces, eso lo debemos de entender siempre, siempre a cada momento. Yo sé que a veces cuesta, porque a veces en algunas circunstancias, a veces nos confundimos. A veces esto nos hace entender, pero el enemigo es el que está ahí confundiéndonos. Es cosa del enemigo que no quiere que nosotras crezcamos, que nosotras no quiere que nosotras entendamos lo que el Señor tiene para nosotras. Entonces nosotras debemos de entender que si nosotras estamos sujetas es primeramente a Dios y en obediencia lo estamos haciendo para nuestros esposos. Así aún Él esté siendo desobediente, aún Él así esté haciendo lo que esté haciendo. No es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad sería agradar al Señor y estar bajo su gracia y bajo su misericordia, que Él nos esté día a día reconstruyendo a nosotras. Amén. Dice que es la sumisión aplicable hoy en día. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Amén. Aquí no lo dice su palabra, en Hebreos 13:8 y en Mateo 5:18, ¿verdad? Porque dice que la sumisión aún sí es aplicable hoy en día y la verdad ya no. Tristemente la sumisión hoy en día ya no es aplicable, ¿verdad? Porque vemos muchos grupos de mujeres que pelean esa igualdad con el hombre, que incluso personas cercanas a nosotras, quizás usted haya escuchado lo mismo que yo escucho, que dicen que no se debe uno de dejar del hombre, que uno no se debe de dejar y que uno debe de hacer más y que uno, ¿por qué se va a someter a un hombre? Entonces, y cosas así que realmente ahora yo pues ya no lo veo grato, ¿verdad? Porque ahora yo veo que para el Señor, al Señor no le agrada. Entonces nosotros cuando escuchemos que alguien se revela así, es mejor retirarse y no comentar nada, porque tampoco debemos de entrar en alguna discusión por lo que uno ya sabe, lo que es correcto para el Señor. Amén. Dice que Cristo es la cabeza de todos los hombres. ¿Cómo podemos estar seguros de que Dios está sobre Jesús y mi esposo? Salvo o no, está sobre mí. Ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Entonces, esto también ya lo hemos venido estudiando, ya lo hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Que están esas autoridades, que hay una autoridad arriba de nosotros y así están las autoridades. Entonces nosotros debemos de respetar a nuestra autoridad, porque el Señor así lo dijo, porque el Señor así lo estipuló. Dice que conducta irrespetuosa, ahora que estamos seguros de que Dios está hablando a todas las esposas, ¿qué es lo que Él manda? ¿Qué es lo que Él está diciendo? ¿Qué es lo que Él nos dice que nosotras tenemos que hacer? ¿Sí? Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa, ¿verdad? Esto nos lo dice Primera de Pedro 3, 1, 2. Amén. Entonces, que nosotras debemos de ganar a nuestros esposos. ¿Por qué? Por nuestra conducta. Esa conducta que nosotras nos estamos ahorita formando en este tiempo en el Señor. Nosotras nos estamos formando. Es por eso que nosotras a veces quizás nos desesperamos, ¿verdad? Por decir, Señor, ¿pero cuándo? Señor, pero ya, es que ya te tardaste. Pero no, nosotras debemos de analizarnos, de verdad, analizarnos bien si nosotras ya estamos preparadas para recibir esa bendición. Si nosotras ya estamos listas, o cuánto nos falta aún aprender, o cuánto nos falta aún formarnos. ¿Cuánto es lo que falta? Mejor eso es lo que nosotras debemos de ahora analizar. ¿Cuánto es lo que me falta, Señor? ¿Cuánto? Muéstrame en dónde estoy, porque ahí quiero trabajar. Si aún soy contenciosa, Señor, ayúdame, ya no quiero ser contenciosa, si aún soy respetuosa, si aún peleo, si aún el Señor es misericordioso y el Señor nos va a dar una, dos y las oportunidades que el Señor considere el darnos. Amén, para que nosotras nos formemos en Él y nosotras podamos estar en Él, porque nosotras con nuestro comportamiento lo que vamos a hacer es glorificar el nombre del Señor.
Amén, eso es lo que nosotras estamos anhelando, que el Señor sea glorificado. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de nuestra conducta. Porque por medio de nuestra conducta el Señor es glorificado y nuestros esposos terrenales verán en nosotros una mujer diferente. Amén. Entonces anhelemos todo eso que el Señor nos regala para que nosotros aprendamos en Él. Nosotras debemos de anhelarlo día a día. Sí, pero ahora cambiar nuestra manera de pensar, porque a veces nosotras vamos caminando de una manera y a veces decimos, ay, no, es que así no son las cosas. Entonces ahora cambiemos para bien en el Señor y aún sigamos nosotros anhelando y decirle al Señor, sígueme formando, Señor, y si hay algo que todavía no te agrada, Señor, ahí muéstrame. Y ahí seguimos para honra y gloria del Señor. Amén. Dice que estando sujetas, esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, a la cual es su cuerpo. Así como las iglesias se someten a Cristo, también las esposas deben someterse a los esposos en todo. Sí, en Efesios 5, 22, 24 dice que esta escritura explica que nuestra relación con nuestros esposos debe de ser la misma que la de Cristo con la iglesia. También dice que no es triste que muchas iglesias no se sometan a Cristo y a sus enseñanzas justo cuando muchas mujeres no se someten a sus esposos o alguna correlación. Entonces, toda esta enseñanza que nos da el Señor es porque realmente el Señor quiere que nosotras nos formemos para Él, ¿sí? Realmente quiere el Señor que nosotras no nos equivoquemos, o sea, que nosotras ya estemos, cuando nosotros recibamos la bendición del Señor, nosotras ya estemos bien preparadas, para que nosotros no sea en el momento de decir, ay, pero es que esto no lo pasé, Señor, y vamos de regreso, ya teniendo la bendición. No, por eso desde ahorita es formarnos, es duro entenderlo, es muy difícil, se lo digo porque a mí me cuesta entenderlo, pero yo digo, Señor, si aún me falta, Señor, sigue trabajando en mí. Y verdad que no es fácil decirlo porque nosotros quisiéramos, Señor, ya trae la bendición, ya tráela como sea, pero tú tráela. Pero no pensamos en todo lo que puede conllevar a esto si aún no quitamos este espíritu de contención. Entonces sigamos trabajando para que el Señor esté siguiéndonos formando y nosotros podamos recibir la bendición siendo ya unas mujeres que le agraden al Señor. Amén. Aquí nos dice que mujeres santas, ¿dónde está la esperanza en la sumisión? Así se adornan en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban a Dios, cada una sumisa a su esposo. Primera de Pedro 3:5, ¿verdad? Nuestra esperanza y confianza está en Dios. Amén, dice protector. Cuando nosotras las mujeres nos protegemos a nosotras mismas porque sentimos que podemos pelear nuestras propias batallas, estamos dando a entender que ¿para qué necesitamos a nuestros esposos? ¿Fue usted la persona que le dio al vendedor que se fuera o se deshizo de ese muchacho en la puerta probablemente con más gusto que su esposo hubiera tenido? ¿Olvidó su esposo cómo respaldarla porque usted siempre tomaba el mando? ¿Quién realmente llevaba los pantalones en su hogar? ¿Quién en realidad era el fuerte en su hogar? Entonces, realmente sigamos analizando todas estas preguntas, sigamos analizando todo lo que el Señor aún nos sigue hablando, porque nosotras debemos de entender que una mujer contenciosa es gotera continua en el hogar. Y si nosotras tenemos ya la bendición y nosotras seguimos siendo goteras contenciosas, pues imagínense cómo vamos a llegar a esta segunda oportunidad. Entonces nosotras debemos de estar preparándonos. Y si aún hay esta contienda en ustedes, hay que pedirle al Señor que la reprenda, o sea, pedirle al Señor que la reprenda y que nos haga libres, porque nosotros ya no queremos ser más esas mujeres contenciosas, ¿sí? Nosotras debemos de ser para unas mujeres respetuosas, unas mujeres santas, como lo dice la palabra del Señor, porque la palabra de Dios lo dice, ¿sí? Entonces dice, ¿qué debemos de hacer? Confesar. Dice que si confesamos, como podemos claramente ver, vivir con una mujer contenciosa que se basa en su propia justicia, no es nada menos que una pesadilla, no solo para los esposos, sino también para los hijos, ¿sí? Entonces dice que oremos conforme le pidamos perdón a Dios.
Busquemos su gracia para ayudarnos a ser amables y calladas. Mujeres quienes son preciosas ante sus ojos, así como ante los ojos de nuestros esposos. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Amén. Entonces, aquí nos habla el Señor que nosotras ya no debemos de estar nada más atacando a nuestro esposo terrenal. No, nosotros debemos de confesar primeramente lo que nosotras fuimos o lo que nosotras aún somos. Confesar al Señor y pedirle perdón. También para que Él nos cambie, para que nosotras seamos esas mujeres amables y calladas y hallemos gracia ante los ojos de Dios y posteriormente ante los ojos de nuestros esposos. Amén. Entonces, aquí nos habla que nosotras debemos de confesar, ¿sí? Y después, ¿qué debería hacer? Reconciliarnos. Dice, si usted no se siente dirigida para ir a hacer estas cosas, nunca regrese a la iglesia. Por lo tanto, si se está preparando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve a presentar tu ofrenda. Nos lo dice Mateo 5, del 23 al 24. También dice que nosotras nos debemos de reconciliar, ¿sí? Reconciliar. ¿Y qué implica reconciliar? Bueno, que ya confesamos lo que fuimos, que ya Dios nos perdonó, ahora reconciliarnos, ¿sí? Y está para que nosotros ya seamos diferentes, para que nosotras ya vayamos cambiando, ya nosotras estemos entrando de una etapa a otra, o sea, nosotras estemos trascendiendo, no estemos regresando. O sea, nosotros debemos de avanzar en el Señor. El Señor nos dice algo que tenemos que hacer, hacerlo en obediencia para seguir avanzando en el Señor. Pero si nosotras no queremos avanzar, ¿por qué? Porque no queremos reconciliarnos, porque no queremos perdonar, pues ahí vamos a estar estancadas. Y luego viene el, ay, ¿por qué, Señor? Si yo leo tu palabra, pero ¿por qué? Pero hay que analizar qué es lo que nosotras estamos haciendo mal. Primeramente nosotras. Ir al Señor y decirle, Señor, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Pero con humildad. Y el Señor nos dará la respuesta. El Señor nos va a decir qué es lo que nosotros estamos haciendo mal. Amén. Dice, aquí está la receta médica de Dios. Dice que llegaron a Mara, un lugar que se llama así porque sus aguas son amargas y no pudieron apagar su sed ahí. Éxodo 15:23, Moisés arrojó un árbol en el agua, una representación de la cruz del Calvario. Usted debe de hacer así mismo, arrojar la cruz en el mar de la amargura. Cristo murió para librarle de todo pecado, incluyendo sus discusiones contenciosas y orgullosas y conducta centrada en usted misma. Amén. Entonces aquí nosotras, así como nosotras luego reconocemos que Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario por nuestros pecados y asimismo Él llevó todas nuestras enfermedades. Ahora nosotros debemos de saber también que Él murió para librarnos de todo pecado, incluyendo discusiones contenciosas y orgullosas y nuestra conducta, ¿verdad? Entonces ahora nosotros debemos de saber que Cristo también murió para librarnos de todo esto que nosotras no éramos, ¿verdad? Porque nosotras no éramos en lo que nosotros nos convertimos en mujeres contenciosas. Pero ahora nosotros debemos de orar diciéndole al Señor que Él ya pagó por nosotras, también por esta contienda, también por el ser orgullosas, también por nuestra conducta. Dice que Dios nos dijo que si nos humillamos, buscamos su rostro y nos volvemos de nuestros malos caminos. Entonces Él nos sanaría. En lugar de eso, nosotros sigue el consejo de los malvados, ¿verdad? O sea, en vez de nosotros seguir por el camino del Señor, nosotros aún seguimos siendo esas mujeres que al Señor no le agrada. Entonces aquí dice que si nos humillamos y buscamos su rostro, es como nosotros vamos a tener esas bendiciones. Amén. Dice que en lugar de esto debemos morir a nosotros mismos. Y Él murió por todos, para los que viven. Ya no vivan más para sí, sino para quien murió por ellos y fue resucitado. Segunda de Corintios 5:15. Jesús debe de ser nuestro ejemplo, siempre en todas las cosas, en la manera como anduvo en esta tierra. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo, ¿verdad? Con humildad. Quien siendo por naturaleza Dios no consideró al ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente y se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces nosotros también debemos de
tener este ejemplo del Señor Jesucristo, que el Señor Jesucristo nos enseñó esa humildad. ¿Cuánto vemos en su palabra? Nosotros no podemos, ni imaginar, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo ya anduvo peleado con Pedro o le anduvo diciendo de cosas a Juan. No, el Señor Jesucristo siempre estuvo con humildad y nosotras, si le estamos aprendiendo al Señor Jesucristo, debemos de aprenderle hasta esto, que el Señor no fue contencioso, el Señor no estuvo en pleito, no estuvo en contienda. Entonces nosotras debemos de seguir analizándonos, debemos de seguir comprendiendo, debemos nosotras de estar siempre prestas para la palabra que nos da el Señor, porque el Señor nuevamente nos vuelve a traer uno y otra vez este libro, porque nos vuelve a traer estos capítulos, porque la verdad volvemos de ellos a aprender, volvemos de ellos a escuchar y a entender y decir, bueno, es que sí es verdad. Aquí nosotros, en esta noche, a mí el Señor me dice aquí nuevamente en este capítulo, me dice aquí que si le estamos aprendiendo al Señor Jesucristo, debemos de aprenderle en todo, que el Señor Jesucristo fue humilde. Entonces nosotras debemos de ser humildes en todo, ¿verdad? A veces es difícil porque a veces las personas pues nos hacen, el esposo terrenal nos hace. Y entonces nosotras tenemos esta mala costumbre de la tierra de decir, es que yo no me voy a dejar si me hace. A veces tienen una frase pues tan ilógica, ¿no? De decir, es que soy mansa, pero no mensa. Pero no, o sea, todo eso se debe de romper, porque nosotros si vamos a ser humildes, lo vamos a hacer de corazón para el Señor. Así aunque no comprendamos, ¿verdad? Así aunque digamos, pero ¿por qué si fulano me hizo, si aquel me hizo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque lo hacemos para el Señor, para agradarle a Él y para nosotros, pues demostrarle al Señor Jesucristo que nosotros estamos siguiendo su ejemplo de ser humildes, así como Él vino a hacerse, o que humilde a la tierra, a servir, porque el Señor Jesucristo vino a servir. Entonces seamos humildes y si aún hay ese espíritu de contienda, pedirle al Señor que lo reprenda, que lo quite de nuestras vidas, que lo eche fuera, que nosotras ya no queremos ser esas mujeres contenciosas, ¿sí? Ya no queremos ser más. Dice segunda de Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El 25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Amén. Entonces aquí nos está diciendo su palabra, ¿sí? Que el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable, en todo momento amable. Hermanas, yo sé que esto cuesta mucho, yo sé que esto es difícil, pero vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Ser humildes para el Señor, ¿sí? Ser unas mujeres castas y humildes, así como nos dice su palabra, ¿verdad? Bueno, si alguien quiere compartir algo de este hermoso capítulo, ¿quiere compartir alguien algo? Nada más no se amontonen una por una. Yo, pues sí, lo de al leerlo, pues vuelves a recordar por qué estamos aquí, ¿no? ¿Qué nos trajo aquí a este ministerio? Y recordar tantas cosas que ojalá y que hubiera llegado antes este libro, ¿no? Que nos enseñara. Pero pues solo Dios sabe por qué hasta ahorita llegó. Creo que sus tiempos son perfectos. Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Y sí dice, lo vemos así difícil, pero ya ahorita, yo creo que en ese entonces, pero ya ahorita como que ya al leer este libro y todos los cursos que nos han dado, pues como que dices, era tan fácil y ¿por qué nos pusimos tan desobedientes? Pero pues ahora ya lo entendemos que la obediencia
trae bendición y pues se va a reflejar, ¿no? Y que sí cuesta mucho trabajo no ser, y más que nada para ser de testimonio, pero creo que sí con todo nuestra buena actitud, sí lo vamos a lograr. Así Ahora es. sí está en el querer, ¿no? El querer como el hacer. Amén. Amén. Así es, hermana Margarita. Hermana Hipatia, ¿quiere participar? Hola, mis hermanas, buenas noches. Sí, levanté la mano a ver si podía. No quería interrumpir. Bueno, solamente quería contestar el mensajito que le vi que puso mi hermana, híjole, se me fue. La hermana Magali le había compartido Jeremías 51:36 y la palabra dice que el Señor, ¿verdad? Aquí nos defenderá, Él nos defenderá la causa. Ella preguntaba que si debemos quedarnos calladas, aún sabiendo, ¿no? Que dice Suete alguna cosa en contra. Bueno, más que todo debemos estar enfocadas y gracias por la invitación, hermosas, Elizabeth, muy explícito todo lo que nos compartió. Realmente me hace recordar, como bien decía Elizabeth, cada capítulo no, me vuelve a mencionar tantas cosas, pero compartiendo un poco a mi hermana Magali, pues nuestra mirada siempre en el Señor, amada. No podemos juzgar, recuerde, siempre lo recalcamos, no podemos ser carcoma a los huesos de nuestros CTs. Aun si ellos están equivocados, no podemos decirlo y todo llevarlo al Señor. Esa es la parte importante, ¿verdad? Y como le puse el versículo que mi amado, mientras él pensaba en qué versículo apoyar lo que el Señor nos dice, pues es esta, ¿no? Él defenderá nuestra causa, ¿sí? Así que no debemos defendernos. Y sobre todo lo que recalcaba Elizabeth, esa contención ya debe morir en nosotras. Y no solo con los CTs, en todas las áreas, mis amadas, porque yo en lo personal todavía lucho mucho mi contención con mis hijos, tal vez porque ellos son pequeños y a veces sí me cuesta reprenderles con amor, pero estoy trabajando en ello y lo reconozco y no es que me enorgullezca, obviamente sé que es una falta grave delante del Señor. Entonces, solamente quería acotar eso un poquito y responder lo que Magali había preguntado. Aún así, mi amada, todo lo llevemos al Señor. Recuerden que nuestro tiempo de intimidad es importante y quizá al no llegar a esa completa, de quitar este espíritu contencioso por completo, es porque todavía nos hace falta más trabajar con el Señor, más ese tiempo con Él íntimo, porque realmente como algo que rescato que Elizabeth también decía, el tema de que ser mansos, ¿no? Mansos como Jesús, porque el Señor dice que seamos imitadores de Él, ¿no? Porque realmente Él nunca se defendió, Él siempre pues se quedó en silencio porque Él sabía que tenía un poderoso más sobre Él que le iba a defender, ¿no? Defender su causa y el propósito, ¿no? Por el cual Él bajó a esta tierra, mis hermosos. Entonces, bueno, solamente quería acotar un poquito de esto. Es un tema que a mí en lo personal siempre me confronta y creo que a cada una de nosotras también, porque pues ese espíritu de contención quizá ya no está al 100% como antes, pero sí hay momentos en los que a veces uno sí se deja un poquito contaminar. Así que pues ojo con eso, mis hermosas, les amo mucho, gracias por compartir realmente y hoy tuve un poquito de tiempo para conectar y escucharle a Elizabeth siempre es un privilegio. Bendiciones, hermosas. Amén. Sí, hermana Hipatia, pues, ahí escribió otra cosita más, hermana Enid, pero creo que ya le respondió hermana Hipatia. ¿Alguien más quiera compartir algo? Bueno, si no, pues dice aquí en el libro, dice que un compromiso personal, lo voy a leer, dice, el hacer a otros más importantes que a mí misma, deshaciéndome de mis caminos contenciosos y orgullosos, basada en lo que he aprendido de la palabra de Dios,
Me comprometo a renovar mi mente y a ser un hacedor de la palabra, siendo humilde y deshaciéndome de mis caminos contenciosos. Sacudiré la paja, me dice la psicología, del trigo, o sea, de la palabra de Dios, y viviré de acuerdo con su palabra solamente. ¿Amén? Entonces, hagamos este compromiso personal, que solamente viviremos de acuerdo a su palabra, ¿verdad? Porque dice que su palabra es viva, ¿sí? Es como esa fuente de agua viva, ¿verdad? Que si nosotros tenemos sed, vamos a él y no vamos a volver a tener sed más, ¿verdad? Pero entendiendo, analizando y más que nada obedeciendo la palabra del Señor, porque el Señor tiene grandes promesas para nuestras vidas que Él va a cumplir a su debido tiempo. Amén. Bueno, pues si ya no tienen nadie más que compartir, vamos a orar. ¿Sí? Hermana Hipatia, ¿quiere orar? ¿Sí puede orar? Para Sí, que sí, gracias, amada. esté. Siempre será un privilegio para mí. Bueno, También. amado Señor, bendito Rey, en esta noche, gracias te damos por esta oportunidad que nos permites una vez más estar aquí reunidas en tu presencia. Señor bendito Rey, oro por todas mis amadas hermanas, Señor, en las que estamos trabajando con este espíritu de contención. Te pedimos que eches fuera de cada una de nosotras, de nuestra mente, de nuestro corazón, todo este espíritu que al fin de cuentas atrae raíces de amargura, Señor. Ya no queremos acarrear con estas cosas del pasado. Bendito Señor, te las entregamos en tus manos, Señor, porque sabemos que solamente tú eres ese buen alfarero que con tus manos nos vuelves a formar. Haznos unas vasijas nuevas cada día y permítenos que realmente podamos poner en práctica este hermoso capítulo, que ya de nuestros labios ya no emane palabras en contra de nuestros ETs, de nuestras familias, de nuestros hijos, Señor. Pon siempre en nuestros labios palabras suaves y apacibles, Señor. Ayúdanos a ser mansas y humildes de corazón, Señor, así como tú lo fuiste, amado Jesús, y lo eres, porque realmente eres un digno ejemplo para cada una de nosotras. Perdónanos si muchas veces todavía hay espíritu de contención en nosotras y ayúdanos a forjarnos día a día para que todo esto sea echado fuera de nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús. Gracias te doy por la vida de cada una de mis hermanas que estamos aquí reunidas, por Elizabeth, por Cleily, por todas mis amadas que siempre son instrumento para podernos traer palabras. Señor, gracias porque han sido siervas que han tenido un corazón ejemplar, Señor, y un corazón apacible también para recibir de tu palabra. Y a todas aquellas que están comenzando en este proceso también, Señor, te pido para que tú puedas poner en ellas esa paz, que puedan vencer el mal con el bien, Señor, que si aún tienen ataques que en sus hogares, con sus familias, Señor, y que seas tú, bendito mío, para que en ellas pueda haber paz, Señor. Por favor, te lo pedimos con un corazón humilde en esta noche y te entregamos todo aquello que nos está estorbando, Señor. Todas aquellas piedras que no nos permiten avanzar sean derribadas de sus muros para que tú seas realmente esa luz que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu, Señor. Toda la gloria y toda la honra, Señor, te la hacemos solamente a ti, amado mío, y también simplemente cerrando este hermoso tiempo, no dejo pasar, Señor. Oramos por nuestra amada hermana Victoria, Señor, que está de camino ya a hacer sus papeles, su visado, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, sé que es el sentir de todas y cada una de mis hermanas, Señor, esta oración que quiero elevar, Señor, para que seas tú encaminándole, abriéndole puertas de bendición, Señor, y seremos testigos de este hermoso fin que solamente tú lo tienes ya puesto y labrado en su camino, Señor. Gracias por la vida de Margarita, de Magali, de Anita, de todas mis hermanas que se han conectado, de Fabi, de Candy y de todas las demás hermanitas que van a escuchar este hermoso tiempo de bendición y este capítulo que trae
mucho regocijo, Señor, a nuestros corazones. Gracias te damos, amado Rey, la gloria y la honra solamente para ti. En el precioso nombre de nuestro amado Cristo Jesús, descansamos en tu presencia en esta noche. En paz nos acostaremos y asimismo dormiremos, porque solo en ti, Señor, podemos dormir confiadas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Amén. pues estamos despedidas, hermanas, y mañana nos vemos en el